20 de abril de 1997, 21:37 horas. Un centro de comando secreto en las profundidades de Lima, Perú. El presidente Alberto Fujimori permanece de pie junto a una maqueta a escala de la residencia del embajador de Japón. No es un vaso de whisky lo que sostiene su mano derecha, sino una taza de café frío, mientras la izquierda, oculta en el bolsillo de su pantalón, tiembla casi imperceptiblemente. Su mirada no se pierde en una armada naval, sino en los rostros de 72 hombres y mujeres, fotografías dispuestas en un gran tablero de corcho, rehenes cuyo destino pende de un hilo. Cada fotografía es un recordatorio de que en cualquier momento podría estar ordenando una operación de rescate que podría convertirse en la mayor masacre en la historia reciente del país. Detrás de él, en la sala de reuniones con paneles de madera oscura, la atmósfera es densa, cargada de humo de cigarrillo y ansiedad. El general Nicolás Hermosa Ríos, comandante general de las Fuerzas Armadas, estudia los planos de los túneles excavados bajo la residencia con una intensidad casi maníaca, mientras Vladimiro Montesinos, el enigmático asesor de inteligencia, garabatea notas en un cuaderno que documentará uno de los momentos más tensos en la lucha del Perú contra el terrorismo. A su lado, el coronel José William Zapata, el hombre que lideraría a los comandos en el asalto, permanece en un silencio estoico, su rostro una máscara impasible que oculta el peso de la responsabilidad. En menos de 48 horas, si la orden se da, 140 comandos de las Fuerzas Especiales asaltarán una de las fortalezas terroristas más vigiladas del mundo, no una playa, sino una mansión convertida en una bomba de tiempo. Y en esta habitación, los hombres responsables de planificar la operación albergan dudas devastadoras que no pueden expresar públicamente sin destruir la moral de las fuerzas que están a punto de arriesgarlo todo. Lo que Fujimori y sus generales dicen en estas reuniones finales antes de la operación Chavín de Huántar, las palabras pronunciadas en susurros tensos y debates acalorados, revela una verdad que la historia popular rara vez cuenta. Los líderes que ordenaron el rescate de rehenes más audaz de la historia moderna no estaban seguros de que funcionaría. Temían que pudiera terminar en una carnicería catastrófica, y procedieron de todos modos porque cada alternativa era peor. La historia de cómo llegaron a este momento de aterradora incertidumbre comienza no en abril de 1997, sino 124 días antes, en la noche del 17 de diciembre de 1996. Fue entonces cuando 14 terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, liderados por el ex-sindicalista Néstor Serpa Cartolini, tomaron por asalto la residencia del embajador de Japón durante una celebración, capturando a más de 500 diplomáticos, oficiales del gobierno y empresarios de alto nivel. Fujimori había estado retrasando una solución militar, cabildeando por una salida pacífica y explorando todas las vías diplomáticas, presionado intensamente por el gobierno japonés y la comunidad internacional. Sus objeciones a una intervención armada no eran cobardes ni meramente políticas, eran viscerales y basadas en el trauma histórico de una nación que había sufrido casi 2 décadas de una brutal guerra interna. Fujimori había visto los estragos de Sendero Luminoso y del propio MRTA. Había visto los coches bomba en Tarata, los asesinatos selectivos, el terror que había desangrado al país. La perspectiva de lanzar a los mejores soldados del Perú a una casa llena de explosivos, con 72 rehenes inocentes en el medio, le provocaba pesadillas literales. Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia más cercano y controvertido del presidente, compartía estas dudas, aunque desde una perspectiva más fría y calculadora. En sus informes de inteligencia, que luego se harían públicos, Montesinos documentó sus reservas brutalmente honestas sobre la operación, cuyo nombre en código, Chavín de Huántar, aludía a una antigua cultura peruana famosa por sus construcciones subterráneas. Una entrada de su análisis, fechada a principios de abril, capta la esencia de las preocupaciones del círculo íntimo del gobierno. El presidente sigue expresando serias dudas sobre la opción militar, escribía. Habla de los salones de la residencia inundados con la sangre de los rehenes y de la flor y nata de nuestros comandos. Sus temores no son infundados. Los terroristas del MRTA habían tenido 4 meses para fortificar la residencia. La habían convertido en una fortaleza mortal. Cada puerta, cada ventana, estaba conectada a cargas explosivas. El techo estaba minado para colapsar sobre cualquiera que intentara un asalto desde el aire. Campos de minas improvisadas rodeaban el perímetro. Obstáculos con trampas cazabobos diseñados para destrozar a cualquier equipo de asalto. Y dentro de estas defensas, Néstor Serpa Cartolini, un líder terrorista fanático e impredecible, se pavoneaba con un control absoluto sobre la vida y la muerte. Si la invasión fracasaba, si los comandos eran repelidos en los primeros minutos, no habría una segunda oportunidad. Perú no tenía los recursos para montar otra operación de esta complejidad.
El fracaso diplomático con Japón sería catastrófico, y una masacre de rehenes daría al terrorismo una victoria propagandística de proporciones globales. Y lo más aterrador, fracasar en la residencia podría revitalizar a los remanentes del terrorismo en el país, prolongando la guerra interna por años. La propia estructura de mando reflejaba las tensiones subyacentes sobre Chavín de Huántar. El presidente Fujimori, como comandante supremo, estaba atrapado entre el impulso del ala dura de su gobierno por una acción decisiva y la cautela impuesta por la diplomacia internacional, especialmente la japonesa. El general Hermosa Ríos, un militar de la vieja escuela, desconfiaba profundamente de las negociaciones, viéndolas como una pérdida de tiempo que solo permitía a los terroristas fortalecerse. A menudo chocaba con los asesores políticos del presidente, a quienes consideraba ingenuos. Señor presidente, se le oyó decir en una reunión, según transcripciones filtradas, Serpa no sabe de diplomacia. Solo entiende el lenguaje de la fuerza. Cada día que hablamos, él clava un nuevo explosivo en una pared. El coronel William Zapata, por su parte, era el ejecutor silencioso. Pasaba sus días y noches entrenando a sus 140 hombres en una réplica exacta de la residencia, construida en secreto en una base militar. Su desprecio no era hacia los políticos, sino hacia la inacción. Sentía el tic-tac del reloj en los rostros de sus hombres, listos para una misión que se posponía una y otra vez. Estas tensiones llegaron a un punto crítico a mediados de abril de 1997, durante la controversia sobre el plan de los túneles. La inteligencia, gracias a micrófonos diminutos introducidos en la residencia por personal de la Cruz Roja, había confirmado que la planta baja era el punto débil. Montesinos propuso la audaz idea de cavar una red de túneles desde las casas aledañas hasta debajo del salón principal, para colocar cargas explosivas que abrirían brechas en el suelo en el momento preciso del asalto. Fujimori se opuso vehementemente al principio. El riesgo de un colapso, de ser descubiertos, de que una detonación prematura matara a todos los rehenes, era inmenso. El 18 de abril de 1997, Fujimori confrontó a Montesinos y Hermosa Ríos directamente en el centro de comando. Este plan manchará el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas ante el mundo. Estamos hablando de detonar explosivos debajo de 72 rehenes para facilitar nuestro asalto. ¿Cómo justificamos esto moralmente si algo sale mal? Hermosa Ríos respondió con una calma fría, calculada. Señor presidente, con el debido respeto. Prefiero arriesgar a los rehenes en una operación controlada por nosotros, que perderlos a todos cuando a Serpa se le acabe la paciencia y decida volarlos por los aires. Es solo cuestión de tiempo. Si no podemos neutralizar a los terroristas en los primeros 30 segundos, esta invasión fracasará de todos modos. Los túneles nos dan esa ventaja de 30 segundos. La amenaza implícita era clara y Fujimori lo sabía. Si el presidente bloqueaba el plan de los túneles, la única opción militar viable, estaría apostando todo a una negociación que, según toda la inteligencia, estaba destinada al fracaso. Enfrentado con esta opción imposible, Fujimori cedió, pero dejó que su angustia quedara registrada. En una reunión del Consejo de Ministros el 19 de abril, advirtió, cada gota de sangre inocente derramada en esa casa estará en nuestras manos si esto sale mal. Las horas finales antes de la operación intensificaron el debate sobre si Chavín de Huántar debía proceder en absoluto. Fujimori continuó explorando alternativas hasta el último minuto. ¿Un gas omnífero? Demasiado arriesgado, podría matar a rehenes con problemas respiratorios. ¿Un asalto nocturno tradicional? Imposible sin ser detectados. El 20 de abril, apenas 48 horas antes de la hora H, Fujimori le dijo a un diplomático japonés en una llamada telefónica grabada, si yo estuviera planeando esto sin la presión del tiempo, no se ejecutaría hasta que tuviéramos una garantía absoluta de la ubicación de cada terrorista y cada rehén en todo momento. El diplomático, según los registros, respondió secamente, entonces, señor presidente, esta crisis podría durar otros 6 meses. El 21 de abril, Fujimori visitó por última vez a las tropas que se preparaban en la base de entrenamiento. Lo que vio lo sacudió profundamente. Comandos de 20 y 21 años, algunos apenas pareciendo lo suficientemente mayores para afeitarse, cargando equipamiento pesado, preparándose para irrumpir en un infierno de balas y explosivos. Esa noche, Fujimori convocó una reunión privada con su círculo más cercano, Hermosa Ríos, Montesinos y el coronel William Zapata. Lo que se dijo en esa reunión quedó registrado en las notas de Montesinos y representa el momento más honesto de duda antes de la invasión. Fujimori comenzó, su voz apenas un susurro. Caballeros,
En cuestión de horas podríamos estar comprometidos con la operación más arriesgada en la historia de este país. He visto a los hombres que enviaremos a esa casa. Son muchachos. Niños vestidos como soldados. Y los estamos enviando contra 14 fanáticos armados hasta los dientes, contra un edificio que es una bomba gigante, contra posiciones que han tenido 4 meses para perfeccionar. William Zapata, generalmente estoico hasta el punto de la impasibilidad, habló con una sobriedad inusual. Señor presidente, ninguna operación militar está garantizada. Pero hemos hecho todo lo posible para asegurar el éxito. El engaño ha funcionado, Serpa cree que seguimos negociando. Los túneles están terminados y las cargas colocadas. Nuestros francotiradores dominan cada ángulo. Y lo más importante, tenemos a los hombres con el coraje para sostener la batalla una vez que estemos dentro. Montesinos agregó, con su tono analítico y desprovisto de emoción. Las alternativas que hemos agotado nos llevan a un solo punto. La negociación está muerta. Serpa ha comenzado a negar el acceso a la atención médica para los rehenes. La inteligencia sugiere que su estado mental se está deteriorando. No procedemos porque estemos seguros de la victoria. Procedemos porque cada otra opción es peor. Fujimori permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo palabras que Montesinos registraría textualmente en su informe. Cuando pienso en los salones de esa residencia atestados con la sangre de la flor de nuestra juventud y de los inocentes que están allí dentro. Y cuando en mi mente veo el fuego y los escombros. Tengo mis dudas. Caballeros, tengo mis dudas. Estas palabras, tengo mis dudas, pronunciadas con el peso aplastante de la responsabilidad, capturan la esencia de lo que significaba liderar la operación de rescate más arriesgada de la era moderna. Fujimori no era ingenuo ni cobarde. Era un líder que entendía exactamente cuál era el precio potencial de estar equivocado. El 22 de abril, el día decisivo, no fue el clima lo que se volvió en contra, sino el tiempo mismo que se agotaba. Pero entonces, la inteligencia proporcionó una ventana. Un micrófono oculto captó un sonido revelador. Los terroristas, relajados y confiados, habían comenzado su partido diario de fulbito, fútbol sala, en el salón principal de la planta baja. Era una rutina que duraba entre las 15 y las 15:30. Durante esos 30 minutos, la mayoría de los terroristas principales, incluido Serpa, estarían juntos, distraídos, lejos de los rehenes que estaban en el segundo piso. Era la oportunidad de oro. El coronel William Zapata, escuchando la transmisión en vivo desde el centro de comando, se volvió hacia Fujimori. Señor presidente. ¿Es ahora o nunca? Fujimori convocó una reunión de emergencia a las 15:10 horas para decidir, proceder con la invasión en los próximos minutos, aprovechando esa ventana, o esperar y arriesgarse a perderla para siempre. El general Hermosa Ríos argumentó a favor de proceder. El factor sorpresa nunca será más perfecto. Los hombres están en posición. Las cargas están listas. Debemos ir. Montesinos fue más cauto, pero coincidió. Si vamos ahora y la operación fracasa, nos culparán por imprudencia. Pero si esperamos y Serpa ejecuta a un rehén mañana, nos culparán por cobardía. No hay opción segura aquí. Fujimori, presente en la sala, aunque la decisión final era solo suya, ofreció una reflexión final. Miró a sus comandantes, sus rostros tensos bajo la luz fluorescente. General, coronel. Cualquier decisión que tome será cuestionada. Si sale mal, si vamos y fracasamos, dirán que fue precipitado. Si esperamos y falla después, dirán que perdimos el momento. Este es el peso del mando. Solo yo puedo decidir. Fujimori se paseó durante 2 minutos en un silencio total, el único sonido era el murmullo de las radios y el eco distante del partido de fulbito de los terroristas. Finalmente, a las 15:20 horas del 22 de abril, miró al coronel William Zapata a los ojos y dijo, procedan. Que Dios nos ayude a todos. Lo que sucedió después es historia conocida. A las 15:23, 3 cargas explosivas detonaron simultáneamente. El suelo del salón principal estalló hacia arriba en una nube de polvo y escombros, exactamente donde los terroristas jugaban al fútbol. 140 comandos irrumpieron desde los túneles y desde el techo, gritando «¡Viva el Perú!». Pero lo que no se cuenta a menudo es lo que Fujimori y sus generales experimentaron durante esos primeros 38 minutos, cuando el resultado estaba en duda. El 22 de abril a las 15:23, cuando las explosiones sacudieron San Isidro, Fujimori estaba en el centro de comando,
escuchando el caos a través de las radios, incapaz de hacer nada más que esperar. Los primeros reportes de audio eran aterradores. Disparos intensos en el segundo piso. Gritos. Un comando herido. Durante 4 largos minutos, parecía que las peores pesadillas de Fujimori se estaban haciendo realidad. Montesinos registró en sus notas, entre las 15:24 y las 15:28, pensé que habíamos cometido el error más catastrófico de nuestra historia. Los informes de la escalera principal eran espantosos. Pero luego, lentamente, la marea comenzó a cambiar. Los comandos ganaron la escalera. Neutralizaron a los terroristas que custodiaban a los rehenes. Uno a uno, los rehenes comenzaron a ser evacuados, corriendo por los jardines hacia la libertad. A las 16:01, supimos que la operación había sido un éxito. No habíamos ganado la guerra contra el terror ese día, pero habíamos evitado perderla de la forma más humillante. Todos los 14 terroristas murieron. Un rehén, el magistrado Carlos Giusti, murió de un ataque al corazón durante el tiroteo. Y 2 valerosos comandos, el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, cayeron en cumplimiento de su deber. Fujimori visitó la residencia esa misma noche. Caminó entre los muros acribillados, observó los cráteres en el suelo, vio el equipo destrozado y los cuerpos de los terroristas, pero más que nada, habló con los rehenes liberados y vio las bolsas que cubrían los cuerpos de los 2 héroes caídos. Esa noche, en un mensaje a la nación, Fujimori resumió lo que había aprendido de Chavín de Huántar. Compatriotas, he visto la residencia que tanto temimos. Se derramó sangre, como advertimos que podría suceder, pero también he visto lo que logramos. Una fuerza de élite, la mejor del mundo, lanzada contra una fortaleza terrorista. Y ganamos. No ganamos porque fuéramos temerarios. Ganamos porque estábamos desesperados. Desesperados por liberar a nuestros compatriotas. Desesperados por derrotar al mal. Desesperados por probar que el Perú no se rinde. Mis dudas eran legítimas, mis temores eran racionales, pero procedimos de todos modos porque el deber exigía que arriesgáramos todo. Esa, compatriotas, es la esencia del liderazgo en tiempos de incertidumbre. No la certeza arrogante, sino el coraje desesperado. El General William Zapata, escribiendo sus memorias años después, reflexionó sobre las dudas previas a la operación con notable honestidad. El presidente tenía razón en tener dudas. Yo tenía dudas. Todos teníamos dudas. Solo los tontos no tienen dudas antes de operaciones de tal magnitud. Pero las dudas no nos paralizaron. Las reconocimos, las sopesamos contra las alternativas y decidimos que la inacción era más peligrosa que la acción. La operación Chavín de Huántar triunfó no porque estuviéramos seguros de la victoria, sino porque estábamos seguros de que debíamos intentarlo. Reflexionando en una entrevista años más tarde, un exmiembro del círculo íntimo de Fujimori ofreció esta evaluación. La comunidad internacional, especialmente Japón, nos había atado las manos con su insistencia en una solución pacífica. Sus heridas, su cultura, eran diferentes. El presidente entendía la presión diplomática de una manera que los militares tal vez no comprendían del todo. Sus dudas no eran cobardía, eran sabiduría política ganada a través de la experiencia. Pero al final, él también vio que no teníamos elección. Si queríamos derrotar al MRTA y liberar a los rehenes, tenía que ser en la residencia. Tenía que ser en abril de 1997. Y tenía que ser a pesar de nuestros temores. Si esta historia reveló algo que nunca supiste sobre cómo los líderes enfrentan decisiones imposibles con consecuencias catastróficas, suscríbete. Estas historias importan no solo como historia, sino como recordatorios de que el liderazgo en la guerra no es certeza heroica, sino duda agonizante, seguida de acción necesaria. Fujimori y sus generales tuvieron dudas antes de Chavín de Huántar, pero procedieron de todos modos, y esa tarde, el terrorismo en el Perú recibió un golpe del que nunca se recuperaría. Las dudas eran reales. El coraje de actuar, a pesar de ellas, definió la victoria. Un triunfo que resuena hasta hoy como un símbolo del orgullo nacional, encarnado en el valor de 140 comandos y en el sacrificio eterno de Juan Valer y Raúl Jiménez. Héroes de la patria.